Estamos de nuevo en el último episodio de la temporada. Wow, nuestra primera temporada grabando un podcast que ha sido pues súper retador prepararnos para cada programa. Sí. Pero yo le agradezco mucho a Sharon aquí públicamente porque ella ha investigado un montón y ella se dedicó a generar buen contenido para que las dos pudiéramos discutir, así que gracias. No, así. Gracias. No es posible si tú no estás también, así que... No, pero estamos muy contentas, así sí. es. Y gracias también a Instituto Crux por la oportunidad de poder darnos este espacio y darnos de su influencia para poder hacer este podcast. Y esperamos que también para ustedes sea un podcast que los haya retado a pensar, a que realmente pongamos esos temas difíciles en la mesa sobre la mujer en la cultura, en el ministerio. Sí. Y sí, que podamos como iglesia, como cristianos, ofrecer también una perspectiva bíblica de todos esos temas que están tan candentes en redes, ¿verdad? Sí, sobre todo tener, como tú bien dices, y eso quiero reiterar, el espacio seguro para poder preguntar, para poder dialogar también, para poder entender las ideas, criticar las ideas, como también lo estábamos hablando fuera de micrófonos, y tener ese espacio. Y creo que la pausa lo quiere ofrecer o lo está ofreciendo, el hecho de decir, pregúntanos, a lo mejor no lo sabemos todo, obviamente tenemos que investigar, pero pregúntanos para poder caminar juntas, acompañarnos y averiguar acerca de esas dudas que tenemos. Así es, y hoy pues tenemos un programa un poco diferente. Sí. Gracias a todos los que interactuaron con nosotros ahí en Instagram. Hoy vamos a responder las preguntas que recibimos, pero vamos a hacer una dinámica súper genial, porque aquí en esta cajita... ¿Qué traes ahí, bueno, Basti? si lo están escuchando solo en audio, tenemos una caja de preguntas negra. La vamos a abrir y lo que vamos a hacer es que vamos a ir sacando a ciegas un papelito para con que preguntas, no se note, para que podamos responderlas y pues nada más que nada como también tener un momento más relajado y un poco menos tenso. Y de cierre de temporada también. Así es. De cierre de y temporada. que les tenemos una sorpresa al final del programa y del podcast y no se lo pierdan. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Quieres empezar tú? Déjame las más fáciles de mí, Basti. Voy a ver, con los ojos cerrados. A ver, la primera pregunta es... ¿Existe más expectativas de cómo actuar, vivir al ser mujeres cristianas? Eso está difícil. Pero es una muy buena pregunta porque obviamente, y eso creo que lo hemos repetido durante cada episodio, ¿no? Ya estamos en una cultura donde a la mujer se le ha definido a través del lente del feminismo como una persona que se tiene que empoderar, se tiene que... no salir de casa, salir de la iglesia y siempre ya... romper el molde. Así es. Y desde nuestro lado como mujeres cristianas, pues sí existe una expectativa como humanidad general, porque también la tiene el hombre, y eso lo hemos repetido también, porque ambos hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces, en el mandato cultural que ustedes encontrarán en Génesis 1 del 26 al 28, se encuentra allí la expectativa que tanto hombre como mujer tienen ante Dios. No hay una más alta, no hay una más baja, a ambos se les ha dado el mismo mandamiento. Entonces, como mujeres cristianas, realmente, Basti, yo creo que nosotros nos debemos a ese Mago Dei, y todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que queramos hacer en el futuro se debe a esa imagen con la cual hemos sido creadas. Tu ser, el quién eres, definitivamente no lo va a definir que seas de una cultura, de un país, que hables 1000 idiomas, que tengas 1000 carreras, 1000 títulos. Claro. Como mujeres cristianas nos define que hemos sido creadas a imagen de Dios. Y yo creo también que es importante aclarar que hay como estándares culturales también que no necesariamente son bíblicos, pero que nos han hecho creer desde el fundamentalismo y desde un legalismo bien fuerte, que son como deberes de las mujeres. Creo que sí tenemos como mandatos, como tú decís, pero son cosas
definitivamente para el hombre y para la mujer, y creo que es en respuesta al amor que nosotros recibimos de parte de nuestro Creador. O sea, no vamos a lograr entender esos mandatos si no entendemos primero lo que Jesús hizo en la cruz. Así es. Y ese es el problema del feminismo y del fundamentalismo también, porque entonces tú te justificas o vales por lo que haces, ¿verdad? En el Señor, en el verdadero balance, en la dignidad que Él nos ha puesto a través de su imagen y semejanza. Valemos por lo que somos y por lo que portamos. Entonces, y por lo que Él hizo. Exacto. No nosotras, ¿no? Así es. Entonces hay expectativas que definitivamente no vamos a poder cumplir porque son estándares humanos. Y tampoco pretender que nosotros por sí mismos somos buenos o buenas, ¿verdad? Solo por ser mujeres, porque creo que ese es otro pensamiento que también ronda por ahí, de que el hombre es malo por ser hombre y que la mujer es buena solo por ser mujer. Y eso también está mal, porque no es cierto. O sea, todos, la Biblia dice que todos somos pecadores, todos necesitamos a Cristo de la misma forma. Y sí, definitivamente hay mandatos para el cristiano, ¿verdad? Para el seguidor de Cristo. Sea hombre o sea mujer. Así y creo es. que eso se liga, porque aquí la pregunta es de cómo actuar, vivir. Yo creo que la ética cristiana no podría ser una buena respuesta. De hecho, Gonzalo escribió en el blog del Instituto Cruz, todo es ética. Y entonces él hablaba acerca de, bueno, si nos referimos a la ética cristiana, hablamos acerca de la verdad, vivir en la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿No? Vivir en amor, y todo se resume en ese amor, porque es amar al Señor y amar al prójimo. Entonces, nuestra ética, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, que es la pregunta, ¿no?, que nos han hecho, no se va a definir, ¿no?, por lo que el mundo nos dice, sino por nuestra ética cristiana, nuestros valores cristianos, la forma en cómo nosotros entendemos la fe. Y yo no sé si la respondimos, pero si no... No, pero sabes que también recordar que somos embajadores del reino aquí en la tierra. Y eso nos debe dar como también mucho norte de... Estamos representando el reino de Dios. Y justo, mira, justo hay un escándalo en TikTok, perdón, yo sí consumo TikTok. No, está bien. De una persona de República Dominicana o por ahí, por el Caribe, que se hacía pasar por neuropsicóloga, creo yo, de niños. Era pastora en una iglesia y al final todo era mentira. Ella no era ni psicóloga, ni neuropsicóloga, ni nada. Y pienso yo, qué triste, porque supuestamente es cristiana. Y mentir así, engañar así, creo que no es un valor cristiano. Y nosotros tenemos que aprender también a entender que somos embajadores de Cristo y que sí, pecamos. Pero en el Señor nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos da ese poder para decir no al pecado. Y que cuando realmente pues hagamos alguna transgresión ante la ley del Señor, está Jesucristo con su gracia, pero la gracia no es una licencia para pecar. Así es. Bueno, esperamos que hayamos respondido a tu pregunta. Ahora vamos a ver aquí. Que le toque una difícil. Ay, no. Vamos a ver. ¿Tenemos un propósito distinto o específico al ser mujeres? Pues es más o menos lo mismo que estábamos hablando, ¿no? El portar la imagen de Dios nos da el propósito, y lo primero que nosotros, a lo primero que nos debemos es a la gloria de Dios. Definitivamente Él nos creó, yo sí creo que Él nos creó con diferentes capacidades, que fue lo que hablamos también con Nelson en el capítulo de complementarismo. Y sí tenemos diferentes capacidades. No es una generalización, porque también depende de cómo crecemos, alrededor de cómo vivimos, ¿verdad? Sin embargo, creo que nuestro propósito como tal es glorificar a Dios con todo lo que hacemos, y lo mismo para los hombres, glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Ahora, estoy leyendo el libro de cómo criar hijos varones de Dobson. Dobson, muy bueno. Buenísimo. Sí, muy bueno. Y justo está en el capítulo donde habla de las diferencias. Y entonces él contó que una niña le escribió un correo con una lista de por qué las niñas son mejores que los niños. Sí, me acuerdo haberlo leído. Y después otros niños empezaron a mandar cartas con por qué los niños son mejores que las niñas. Y al final, y él dice,
en realidad es muy tierno, ¿verdad? Y algunas cosas son muy chistosas, pero en realidad eso fue lo que esa guerra fue la que empezó de una forma generalizada en los 70s con el feminismo y el sexismo. Entonces, siempre vamos a estar en esa lucha por el pecado y tenemos que llegar a ese punto de decir, nuestro propósito como seres humanos, como portadores de la imagen de Dios, es glorificarlo a Él con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, y aceptar las capacidades que Él nos dio. Porque, por ejemplo, cantar, ¿verdad? O sea, hay gente que canta por como tú comprenderás. O hay gente que es muchísimo más científica, numérica, y tienen esa habilidad reflexiva. Exacto. Sí. Y tenemos que también valorar esas capacidades y esas diferencias, pero creo que debemos entender que nuestro propósito es glorificar a Dios con lo que somos, con lo que hacemos, y aceptar que Él nos hizo mujeres, que Él hizo a los hombres, y que eso es su diseño divino. Y creo que al final del día, Basti, si uno es mujer cristiana, y eso es lo que añadimos siempre en este podcast, la pausa es que nosotros nos vamos a definir siempre a través de la cruz y siempre a través de lo que significa ser una mujer cristiana, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es el llamado, no? A la mujer cristiana es el mismo llamado al varón. Como tú bien dices, glorificar. Yo añadiría que la meta sea portar correctamente esa imagen de Dios. Y si quieren saber qué es la Imago Dei, pues busquen el episodio en donde hablamos acerca de eso, para no repetir todo lo que, si no se nos va a ir el tiempo y tenemos un montón de preguntas. Sí. Yo toco, me toca, ¿verdad? Te toca. Ok. Espero que sea facilita esta. Ah, sí, esta es una buena. ¿Cuál creen que es su mayor reto al hablar en el podcast? Uf. Ay. Bueno, yo hablo demasiado. Hablar de más para mí. Tal vez para mí honestamente es una de mis primeras experiencias, así que he aprendido mucho de pero vas a la radio. Sí, bueno, pero no es lo mismo, es lo mismo estar contigo y solas. Pero creo que mi mayor reto ha sido poder expresar correctamente las ideas que tengo aquí al hablarlo, porque o me enredo o quiero decir mucho y no puedo decirlo como ordenadamente, es como que tengo todo ahí, como viene el cerebro de la mujer, todas las conexiones, ¿no? Mezcladas entre el hemisferio izquierdo y derecho. Creo que ha sido eso, ¿no? El poder expresar con coherencia todas las ideas que traigo y todo como lo que venimos pensando y hablando acerca de los temas. Creo que ese ha sido mi mayor reto. Bueno, como les decía yo, para mí creo que hablo mucho. Entonces tengo que callarme intencionalmente, o sea, y no desviarme tanto, porque empiezo a hablar, y ahí me desvío y me voy a otro lado y ya no sé cómo regresar. Pero yo te he conocido, bueno, o sea, a través de esto, y eres muy apasionada, sí, y eso es bueno, Pero, bueno, sí, pero a veces me sale una fiera interior ahí que, bueno. Siguiente pregunta. Vamos a ver, siguiente. Ok. Uy, esta pregunta. ¿Cómo debería estar respondiendo la iglesia a la violencia contra la mujer? Uy, creo que en esa sí nos vamos a detener más. Pero ahí tú traías algún material bien chilero, por favor. Sí. Bueno, sí. Chilero es genial, chévere. Bacán en Chile, o sea, chido en México, para todos los que nos escuchan. Bueno, eso lo quiero remitir, Basti, al tema de Génesis nuevamente, en este caso 3:16, ¿no? Tenemos un inicio ahí. Entendemos que el Señor nos creó antes de la caída, ¿no? En una cuestión donde funcionaban ambos para multiplicarse, ser fructíferos, llenar la tierra, gobernar, ¿no? Entre Adán y Eva, ¿no? Pero cuando ocurre la caída, ya leemos al hombre y a la mujer con ojos distintos. Entonces, lamentablemente al hombre, no era algo normal de lo que expresa Génesis 3:16, porque dice, pero él gobernará sobre ti. Las distintas versiones hablan o lo explican también, él se enseñoreará de ti, y la traducción actual dice, y él será quien te domine. Entonces, no era algo que estaba pensado en el Señor, porque muchas se han acercado a decir, es que el Señor es un Dios machista,
o la Biblia es machista. Realmente en sus orígenes no estaba pensado, es parte del pecado, es parte de lo que iba a venir, ¿no? Por culpa de ceder ante la tentación. Entonces, cuando hablamos acerca de la violencia, como primer punto, yo quisiera aclarar eso. No estaba en la mente de Dios, ¿no? Lamentablemente, se le dice entonces al hombre, tú vas a hacer esto con la mujer, la vas a violentar, y eso es lo que ella va a sufrir de generación en generación, y eso lo podemos ver no solo en la Biblia, también a lo largo de la historia, ¿no? Pero también me gustaría aclarar, cuando hablamos de violencia, tenemos que entender qué es la violencia, porque muchas veces confundimos ciertas cosas, más porque hoy está de moda el querer tener a la mujer como, no sé si una diosa, como empoderada. Sobreexaltado. Ajá. Entonces la idea de violencia también se ha llevado al extremo, en el sentido de que ahora todo es violencia, ahora toda mujer es violentada tan solo porque la toques, o por cualquier comentario que puedas hacer que realmente no es. Entonces, algunos indican que la expresión violencia contra la mujer se refiere a todo acto de violencia que tiene como resultado posible o un real daño físico, sexual o psicológico. Entonces, algunos lo van a dividir entre una violencia física y una violencia emocional o psicológica. Cuando hablamos de la violencia física, rápidamente les voy a decir, se puede hablar acerca del uso de la fuerza y amenazas, uso de maltrato económico, uso de supuestos privilegios masculinos, el uso de los niños. Esa es una violencia psicológica. La violencia física, esa es la violencia física. La violencia psicológica, uso de la intimidación, uso de la vejación emocional, que es hacerla sentir mal acerca de ella misma, el uso del aislamiento, el uso también de disminución, negación y culpabilización, que sí son cosas que se viven en nuestras iglesias, en nuestras casas, matrimonios, familias. Entonces, cuando nos referimos al tema de la violencia, nos referimos a esto específicamente. Yo creo que la respuesta de la iglesia debe ser contundente, 0 tolerancia a la violencia. Y en realidad, porque la Biblia, describe episodios violentos, pero eso no quiere decir que Dios apruebe esa violencia. Y como tú decías, es producto de que vivimos en un mundo caído y es producto del pecado. Sin embargo, quisiera también hacer un llamado a las mujeres a que no usemos, en muchos casos llega a ser un privilegio utilizar las leyes contra la violencia a beneficio, y también en ese sentido los hombres sufren cierta violencia por ciertas mujeres, porque también utilizan a sus hijos, utilizan el dinero, incluso violencia física. O sea, las estadísticas también marcan una violencia sexual también hacia los hombres. Y regresamos al imago de ellos. O sea, todos portamos la imagen de Dios y tenemos que tener 0 tolerancia a la violencia, porque estamos transgrediendo a un portador de la imagen de Dios. Entonces creo que es importante que lo tomemos en cuenta, ser justos y que la justicia realmente prevalezca, y que la verdad también prevalezca en esos casos. Creo que puntualmente la iglesia podría hacer estas 5 cosas para responder a la pregunta, ¿no? Informar. Excelente. Y eso es, ¿no?, en ambos extremos que hoy estamos viendo, tanto para el hombre que sufre violencia como también la mujer que sufre violencia, ¿no? Establecer políticas y prácticas para exigir responsabilidad de aquellos que sí están ejerciendo la violencia, ¿no? Nombrar personal que pueda buscar soluciones y siga realmente, no, a estas personas que sí están siendo violentadas. Y aquí vamos a incluir pues al hombre y a la mujer, ¿no? 4, incluir la cuestión de la violencia contra la mujer en la enseñanza, también así contra el varón. Y 5, hacer de la iglesia un lugar seguro, donde el varón y la mujer puedan ir, contar, exponerse y buscar seguridad, apoyo y curación al final, porque la violencia, sea cual sea, siempre deja heridas en nuestros ser. Y también entender que como civiles nosotros debemos denunciar también la violencia. Entonces, si en algún momento se debe denunciar algo, tomemos eso en cuenta, porque Dios es un Dios de justicia. Bueno, disculpen ese corte ustedes abrupto, pero me empecé a ahogar. Tengo un poco seca la garganta. Para que vean que somos reales. Exacto. Que somos reales. Que no es perfecto todo. Bueno, sigamos. A ver, dice:
¿Cómo mantener la motivación de buscar y tener una buena relación con Dios? Creo que en lugar de buscar la motivación, tienes que buscar la disciplina. Uh-huh. Justo hablábamos, pues fuera de micrófono, que en realidad es muy difícil mantener la motivación en alto. O sea, no siempre vas a estar motivado para hacer algo. Lo que tienes que buscar es ser disciplinado y formar hábitos. Y también ya más a la parte como del corazón y todo, podría decirte que tu relación con Dios tiene que venir del entendimiento de lo que realmente Él hizo en la cruz. O sea, creo que no vamos a llegar a anhelar la presencia de Dios y conocer a Dios si no entendemos cuál era nuestra posición de pecadores, de que no merecíamos nada, porque la Biblia dice, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y si no hemos entendido cuánto nos ha perdonado Dios, entonces poco vamos a amar el conocerlo, el adorarlo. Así es. El constantemente buscarlo. Entonces creo que eso sería. Sí, yo creo que simplemente es crear hábitos, crear la disciplina. Y claro, hay veces que vas a estar motivado. Y claro que hay cosas que pueden hacerte motivarte. O sea, por ejemplo, tal vez tú te gusta más escuchar y puedes escuchar podcast, o tal vez te gusta mucho leer, entonces busca libros que te motiven a conocer a Dios, o escuchar o leer, o tal vez también, si es mujer, ¿verdad? A mí me encantan los marcadores y tener un journal bonito, y todas esas cosas también nos pueden motivar a nosotros, pero no siempre vas a tener esa motivación, y es ahí donde entra la disciplina y el hábito. Así es, porque el cristianismo no se basa en sentimientos o en esa idea emocional de nuestra motivación, sino en una constancia, disciplinas, hábitos, ¿no? La oración, la meditación, la contemplación. Entonces es un reto para todos. Uy, ya vamos terminando esto. Para poder empezar y conocer al Señor, ¿por dónde debo comenzar o estudiar y leer la Biblia? Okay. Bueno, vamos a dividir esta pregunta, ¿no? Primero, para poder empezar y conocer al Señor, asumimos que es al Señor Jesús. Entonces, mi recomendación es, vivamente los evangelios van a explicar quién era ese hombre, ¿no? Quién era ese nazareno que vino a dividir la historia en un antes y en un después, ¿no? Es una forma muy acertada de conocer al Señor, a Jesucristo, al Cristo, el Mesías, leyéndolo, ¿no? Y el Nuevo Testamento es quien nos va a revelar quién es Él, ¿no? La forma en cómo se comportaba, su ética, su moral, incluso la forma en cómo dignificó a la mujer, pero también a los hombres, no hay que dejarlos de lado, ¿no? A las viudas, a los huérfanos, cómo trató a los fariseos. Entonces es una muy buena forma de conocer al Señor, es leyendo el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios. Creo que te recomendaríamos que empieces a leer y luego ya empieces a estudiar la Biblia. O sea, tal vez como que si estás empezando, es mejor como familiarizarte con el evangelio, leer lo que ha pasado, y luego ya vas indagando profundamente y poco a poco. Por cierto, ¿puedes recomendar los recursos que tú tienes? Bueno, este año empecé un emprendimiento, se llama Biblia con Razón y Corazón, y lo empecé porque yo quería hacer ese balance entre una vida pues en fuego con el Señor. Yo soy un poquito más, vamos a decir, medio pentecostal. y sí creo que la presencia de Dios y la oración, y también en la adoración podemos encontrarnos con Dios, pero también necesitamos conocer el contexto, y no solo leer la Biblia fuera de contexto, sino entenderla, porque ahí es donde vamos a conocer a Dios. Entonces creo que podrías, ahí tengo una guía, es en PDF, la puedes comprar en mi website, que se llama Basics de Estudio Bíblico, y son como 20 páginas en donde te explico básicamente cómo puedes estudiar la Biblia en un punto básico, ¿verdad? Ahora, si quieres, puedes ir a un instituto bíblico. Sí, eso es más profundo. Exacto, y eso es mucho más profundo, pero creo que es un buen recurso. A mí me encantó mucho crearlo porque quería que fuera algo
pues sencillo, pero también a la misma vez que nos llevara a un mejor conocimiento. Así que justo lo que dice la persona, ¿no? Para empezar. Así que allí tienes un buen recurso para comenzar. Bueno, ya vamos terminando. Como cristiana, ¿qué hábitos diarios debería tener mi rutina? Ay, te tocaba a ti. No, ¿verdad? No, yo saqué el anterior. A ver, como cristiana, ¿qué hábitos diarios debería tener mi rutina? Creo que Dios es un Dios de orden y por eso una rutina resuena con el cristianismo, ¿no? Justo en algún momento platicamos con Gonzalo que antes los cristianos evangélicos eran súper responsables, eran los que querían contratar en todos lados y lamentablemente pues eso ha cambiado un poco, pero la verdad es que yo te recomendaría que seas ordenada y que lo primero que hagas realmente sea buscar a Dios. Y si no lo puedes hacer desde el primer momento, tomarte un tiempo a solas, busca que tus hábitos te lleven a Cristo siempre. Porque ahora está de moda como todos esos gurús de... buscar la felicidad, exacto, ¿no? Ajá, y de agradecimiento, pero ¿a quién? ¿Al universo? ¿A ti mismo? No, busca que sea glorificar a Dios lo que hagas en tu rutina. Creo que Dios nos dio también un cuerpo que tenemos que administrar bien. Entonces, dormir bien es parte de comer bien también. Comer bien, hacerlo todo para la gloria de Dios, ejercitarnos. Yo estoy trabajando en ese hábito, la verdad no lo he logrado al 100%, pero para mí, porque no me gusta hacer ejercicio, detesto hacer ejercicio, y ha sido algo que tengo que esforzarme mucho en hacer. Considero que otro hábito que debes hacer también es cuidar tu mente. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás consumiendo? ¿Con qué amigos te estás juntando? Entonces, más que algo específico de, bueno, levántate, lávate los dientes, o sea, haz todo eso para la gloria de Dios, pero sobre todo para que tu corazón esté siempre direccionado al Señor, ¿verdad? Bueno, ya terminamos las preguntas, todas se han acabado, así que gracias Basti, gracias a todas las que enviaron sus dudas, sus preguntas, y obviamente queremos que sigan enviando a las redes sociales porque eso queremos, dialogar, hablar, colocar en la mesa todas las dudas que tenemos acerca de la fe, la Biblia, la mujer, y pues gracias. Gracias por acompañarnos en esta temporada, y ahora sí, la sorpresa. Bueno, la sorpresa es, como ya finalizamos esta temporada, pues obviamente viene una siguiente temporada porque queremos colocar más temas sobre la mesa. Y la temporada 2 la hemos titulado, la queremos llamar como Mujeres Respondonas, porque vamos a estar hablando acerca de las mujeres discípulas, las mujeres Galilea, las mujeres relacionadas al movimiento de Jesús, las que fueron también testigos de la resurrección, mujeres colaboradoras, misioneras, e incluso a la lista que Pablo menciona y agradece a muchas mujeres porque les sostuvieron durante todo su ministerio. Y no solo eso, también queremos hablar acerca de las mujeres, las primeras mártires, y cómo la mujer ha estado en la historia y alrededor de la historia y en la historia. Así que no te lo pierdas, vamos a iniciar muy pronto esta segunda temporada, así que somos Sharon y Basti y gracias por estar en la pausa.